cómo desde el profeta Miqueas ya se habla de una virgen, de alguien que va a dar a luz, y de dónde, en un lugar llamado Belén. Eso es en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver que hay textos que muy claramente van a hacer referencia a la Virgen María. Pero miren, aquí es una de las preguntas también que incluso los católicos nos hacemos, ¿por qué no sabemos más de la Virgen María? Pues sí, vemos el texto de Lucas, la anunciación a una virgen desposada para casarse con un hombre llamado José, de la estirpe de Israel. Y saben ustedes, uno de mis textos favoritos es el de la anunciación. ¿Y saben por qué? Porque dice que aquel hombre de la estirpe de David llamado José, y luego dice, y el nombre de la virgen era, ¿y cuál es mi nombre? Por eso es uno de mis textos favoritos cuando no tiene nada que ver. Pero digo, José, y luego la Virgen María, y bueno. Pero bueno, es bonito saber que, aunque no es exactamente, no en la Sagrada Escritura no hay alguien que tenga el nombre de José María. Pero bueno, ahí lo juntamos y me conviene a mí. Me conviene. Pero bien, entonces miren, hay varios textos. ¿Y por qué otra vez? ¿Por qué la Sagrada Escritura no habla en la misma intensidad como habla de Jesús? ¿Por qué no habla de la Virgen María? Porque otra vez, el Salvador es Jesucristo. La Virgen María tiene un gran papel en la salvación como intercesora. Nosotros hay varios textos, vamos a escuchar hablar de María después del anuncio, cuando visita a su prima Isabel. Después la vamos a volver a escuchar cuando llevan a presentar al niño al templo, cuando es la purificación de María. Luego la vamos a ver, y luego como que hay un tiempo que pasó aquí, y luego cuando se les pierde el niño Jesús, cuando van a Jerusalén y el niño se pierde. Y luego ya no escuchamos mucho, pero otro de los textos de María es en las bodas de Caná. Un texto bellísimo. Una mamá que convive con su hijo, se van a aquella boda. Y yo no sé si ustedes hayan estado en una fiesta judía, en una boda judía. Pero miren, no le piden nada a las bodas de nosotros los hispanos. Ahí tienen sus tradiciones. Las mujeres bailan, no bailan con los viejos, a menos de que sean parejas. Las parejas, los esposos sí, pero los hombres bailan a un lado, las mujeres bailan al otro lado. Pero es fiesta, hay música, Yo me imagino a la Virgen María encantada de la vida en aquella fiesta, comiendo, danzando también, en ese contexto de familia. Yo no me la imagino a la Virgen María, una mujer allá amargada, sentada en la última esquina, ándale, no, yo no quiero ir, ahí escandalizada. Ay, ¿cómo mi hijo está bailando? No. Alguien que vive con un corazón lleno de Dios, que sabe que no le hace mal a nadie, no tiene miedo de expresarse. No tiene miedo, porque eso no es malo. Entonces, otro texto también donde vemos a la Virgen María es en el Evangelio de Lucas también, cuando los magos de Oriente vienen en busca de Jesús. ¿Y qué dice? Encontraron en aquel lugar al niño en un pesebre y a su madre María. Ahí está otra vez María. El texto también, la Virgen, otro texto fuerte, cuando la Santísima Virgen María encuentra a su hijo rumbo al Calvario, cuando la Virgen María recibe a su hijo en sus brazos al ser bajado de la cruz. Pero ¿saben qué? Esto no creamos nosotros que la Virgen María estaba sentida y decir,
ay, ¿por qué mi hijo no me lleva más? No. Y ese papel, y siempre vamos a ver, y la misma Virgen María lo expresa en el Magnificat, enalteció a los humildes y a los ricos los despidió vacíos. Se acordó de su misericordia que tuvo con nuestro padre Abraham. 2000 años antes de Cristo había existido Abraham. Y la Virgen María hace esa conexión. ¿Por qué? Porque conocía su fe, conocía su religión. Ella conocía que había promesas de Dios. Y de alguna manera, ella se da cuenta que esas promesas de Dios se empiezan a cumplir. Por eso no hay contradicción en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero no solamente los evangelios nos hablan, hay un texto solamente, y es el último que vamos a ver, pero ya del Nuevo Testamento, es la carta de San Pablo a los Gálatas. Si me pueden ir buscando ahí. No Galatas, sino Gálatas. Porque a veces, ¡híjole! Oye, una de cosas. Una vez me preguntó uno, padre, yo nunca sabía que San Pablo también le había escrito a los filipinos. Digo, pues yo tampoco, pero simplemente al que llegó y leyó, en vez de decir a los filipenses, llegó y dice lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipinos. Queridos hermanos y hermanas, dije, pueda que sí, no sé, no. Tampoco, ¿verdad? Como dicen, San Pablo nunca les escribió a los ebrios. Aunque sí está en contra. San Pablo sí dice, no borracheras, no comilonas, no a los desenfrenos de la carne, pero era hebreo. La carta a los ebrios. El Señor, alcohólicos anónimos se juntan en la carta. Pero miren, nosotros sabemos que la Sagrada Escritura tiene un orden. Que por ejemplo tenemos el orden de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pero ese no es el orden cronológico, ese no es el orden en el tiempo. Los evangelios fueron escritos probablemente 60 o 70 años después de la muerte, después del nacimiento de Jesús. Sin embargo, San Pablo escribe antes. Ya después la iglesia pone en junto y acomoda de la mejor manera lo que son la Sagrada Escritura. Pero miren, los que tienen el texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ahí dice muy clarito San Pablo: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer. ¿De dónde iba a nacer lo que profetizaba Isaías? De una mujer. Así de sencillo también. Nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos de Dios es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que grita Abba, es decir, Padre, pero eso ya es otro contexto. Entonces ahí está, Gálatas. Dios envió a su propio Hijo nacido de una mujer. Otra vez, podemos decir, podemos ver cómo María también aparece en la Sagrada Escritura. Cuando le lleguen los testigos de Jehová que se sienten tan poderosos, a ver, dígame qué está en Lucas 3:16. Si uno se los cambia por otra cita ya no se la saben tampoco. Y es que
la estudiaron, la meditaron y es la que se sabe, qué bueno. Pero miren textos marianos donde hace referencia a María, a la Virgen María. Hoy les he dado 3. Aunque los testigos iban a decir, pero ahí no dice que era María y nada de eso. Okay, no. Pero si no quieren dejarse iluminar por la gracia del Espíritu Santo, no lo van a ver, no lo van a entender. Y no nos debe importar. Lo que nosotros podemos decir es, yo sí lo puedo entender. Y yo sé que desde el Antiguo Testamento y que en otras partes de la Sagrada Escritura se hace referencia a la Madre de Dios. Y ella nunca pretendió aparecer. Aquella joven de Nazaret, nadie pensaba que iba a ser elegida para algo tan grande. Ni ella quizá lo buscó. Pero nosotros, y eso vale la pena que lo incluyan otro día en otra reflexión, uno, lo que les sugería hace rato, las figuras de María en la Sagrada Escritura, que les daba un ejemplo, el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Otra cosa de las que valiera la pena, o que quizá hayan hecho en uno de sus retiros o reuniones, los dogmas de la Virgen María. ¿Qué es un dogma y cuáles son? Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, que celebramos el 8 de diciembre, es un dogma. Es decir, ustedes nunca van a encontrar en la Sagrada Escritura que diga exactamente, la Inmaculada de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Y este es el problema con los protestantes, cuando interpretan la Biblia literalmente, pero cuando les conviene. No, que la Santísima Trinidad que no existe, a ver, que no te dice Jesús, a ver, vayan y bauticen en nombre de la Trinidad. Ay, no lo saca uno de ahí. Pero dicen, ok, ¿usted cree todo lo que dice la Biblia? Sí. Ok, entonces, ¿por qué cuando dice, si tu mano te es ocasión de pecado, córtesela? A ver, ahí que... No, es que ahí quiso decir algo diferente. Pues, ¿quién se entiende? ¿O sí o no? ¿Lo van a interpretar o lo van a usar a su manera, no? Entonces ahí, pero no lo saca uno. Pero son los dogmas. Un papa, solamente un papa, puede declarar un dogma. Y el dogma no significa que el papa soñó y dijo, pues hoy vamos a decir que la Virgen es, vamos a darle este otro título. No. Un dogma nace de la Sagrada Escritura. Un dogma nace de la inspiración, de la gracia del Espíritu Santo. Un dogma nace de una consulta fuerte donde se juntan los cardenales, los obispos, los expertos en la Biblia, hombres y mujeres de fe, y dicen, este dogma no contradice nuestra fe, no contradice la Sagrada Escritura, y por eso declaramos esto sobre la Virgen María. Eso es un dogma. Y todos los católicos, no quiero decir estamos obligados, pero aceptamos los dogmas de la Iglesia. Y hay muchos dogmas sobre la Virgen María. ¿Ok? Entonces, por eso es un dogma. Es algo que no está explícitamente en la Sagrada Escritura, pero que no contradice la Sagrada Escritura. Y eso solamente lo define el Papa, en consenso de todos, y se da a conocer a toda la Iglesia. Bueno, ustedes en este día van a seguir conociendo mucho más de la Santísima Virgen María. Ustedes ya la conocen, ya la aman, están comprometidos con ella, por eso se reúnen, rezan, leen los estatutos. Y era un testimonio muy grande de las personas de la Legión María de que yo he conocido. Visitan a los enfermos, les llevan la comunión, rezan por los sacerdotes. Vale la pena tener influencias con la Legión de María, ¿verdad que sí? No, en ese sentido, vale la pena. Entonces yo sé que ustedes van a estar aquí todo el día, van a seguir conociendo.